Ingenieros e ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Profe, muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muy amables, muchas gracias. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, ingeniera. Permítanme, yo comparto la pantalla para que sigamos volviendo ensamblador y aprendiendo de cómo funciona esto de la computación realmente. Bien pueda. Qué pena. Lo que pasa es que pues estaba realizando el taller con mis compañeros y la verdad es que pues tengamos dudas sobre la interpretación que le estamos dando al ensamblador. Entonces, de pronto, si nos puede brindar un espacio, aunque sea para todos los compañeros del salón, como para que sirva de conocimiento algo, le mostramos cómo lo estamos interpretando y de pronto nos puede dar un acercamiento o nos puede decir qué tan lejos estamos de esa interpretación. Es porque nos está dando dificultad y bueno, pues es importante como aclarar esas dudas. Bien pueda, comparta. Para sacar un 5, haga lo que quiera. Se equivoque, se equivoque o no se equivoque, yo le pongo el 5. Bien pueda, muéstrame qué es lo que me quiere mostrar. Ok. A ver, yo dejo de Me avisa cuando esté viendo, por favor. Yo no estoy viendo. ¿Ustedes están viendo? ¿Se puso a compartir pantalla, ingeniero? Sí. No se ve. No se ve, ingeniero. Fíjese, ahora sí parece que algo sucedió. Ok. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, profe, pues como vimos en las clases pasadas, este es el archivito que hay que interpretar, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Estoy de acuerdo con usted. Lo que yo entendí es que a este código binario que aparece a este lado, ¿cierto? Es como le corresponde lo que sigue a su derecha. Por ejemplo, este data tendría esta representación para la máquina. No, venga, si usted ve los videos antiguos, en la región de data no hay no hay código de máquina, lo único que hay en data son las variables. Entonces lo que le muestra ahí es desde la dirección de carga de data, que siempre es 0, en donde se encuentran las variables. Como ahí usted solo tiene una variable, entonces usted observará que en la línea, que está muy pequeñito para mí, en la línea 14 será. Eso, qué maravilla, gracias. En la línea 13, la dirección de Zoom es 00000. Sí, es que es y lo a confuso, continuación profe. viene el valor de inicialización. Entonces ya soluciona. Todos los datos arrancan con 0 y si tiene varias variables, entonces aparecerán varias direcciones mostradas de a cuántos bytes se encuentra la variable de esa dirección 0000. Ok. Y el dato que usted está resaltando es la inicialización, como puede ver ahí al frente. Dice Zoom dword 1. Entonces, esta cantidad de ceros haría referencias al zoom y esta... No. Es que usted no está ahí ejecutando nada, ingeniero, sino que está declarando un almacenamiento como una variable. Entonces usted está, vea, esa cantidad de ceros, cada uno de esos es medio byte. Y mire que la inicialización también está hecha según dword, o sea, palabra doble, o sea, 4 bytes. Si usted me encuentra este montón de ceros y ese 1, ahí tiene que haber 8 dígitos hexadecimales, que corresponden a 4 bytes, correcto. Esa parte es de declaración de variables, ahí no se ejecuta nada. Entonces, sí, corresponde a lo que hay acá, pero es que la variable sum desaparece y lo que queda simplemente es esta dirección de la primera columna, que es todos esos ceros. Entonces, en esta dirección, almacéneme el dato que tiene usted ahí resaltado. O sea, en esta dirección, almacéneme esto. Exactamente. Sino que es complicado verlo desde esta perspectiva porque pues yo estoy viendo... Por eso le digo que va a sacar 5, porque si usted más o menos me logra interpretar alguna cosa cercana a la realidad, yo lo tengo que aplaudir. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Pues sí. Eso es muy enredado, eso es muy enredado. Y la vuelta es, por ejemplo, pues a medida que vamos bajando. Ya empieza otro segmento y vea que vuelve y arranca en 0.
Exactamente. Entonces, el mainprog no produce nada, pero ya se empieza a producir el move EAX, 5. Entonces, Sino que, qué en la pena, profe. dirección 0 del segmento de código está cargada la instrucción. Me agranda otra vez, sea tan amable, que es que yo soy medio. En la dirección 0 del segmento de código está la instrucción B8 y a continuación un montón de ceros y un 5. Entonces, Ahí es, ese montón de ceros y un 5, mire que se parece al 1 de arriba. Y sí, si usted deduce que el 1 de arriba es esa constante 1 que aparece al final de la declaración de Zoom, ese 5 que aparece en la línea 17 con todos esos ceros corresponde a la constante 5 que está en la instrucción move EAX, 5. pero Entonces, entonces, ese 5 ya lo chuleó y solo le queda B8 y todavía le falta por resolver move y EAX. Entonces B8 es move EAX. Así de simple quiero que me lo explique porque B8 habría que desarmarlo por dentro para ver qué parte es move y qué parte es EAX. Eso se escapa del interés, creo que es suyo y de la materia y creo que mío también. La explicación que le acabo de dar, ¿sí la entendió, ingeniero? sí, sino que la verdad lo estábamos interpretando como muy término a término, o sea, en la parte, en esta parte de acá que te estoy subrayando, pues nosotros lo hacíamos como que este El move, ¿será 0 que era tiene esta move. misma? No. Esos son direcciones. Esa columnita, esa primera columna, todos son direcciones. Ajá. Desde el 0 inicial. Y es la distancia que hay del 0 inicial en el segmento de code para localizar la instrucción. O sea que esa primera instrucción, move EAX, 5, según dice la primera columna, está en la dirección 0 del segmento de código. La instrucción add EAX, 6, que está en la línea 18, está 5 bytes después, o sea que hay que buscarle la dirección 5, a partir del 0 donde arranca el segmento de código. ¿Quedó claro, ingeniero? Esta vuelta es de locos, profe. Por eso, si todo lo que usted me haga es bondad. Si usted logra interpretar algo así como yo lo acabo de interpretar, yo tengo que aplaudirlo. Listo, mire, le explico la 18 y me permita que arranque con la clase. En Sí. la línea 18 hay 3 cosas, add, EAX y 6. Y en la parte de máquina hay, eso es 8.3 o B8. 83, sí, 83. Eso, no diga 83, que eso Bueno, es en 83. hexadecimal. Okay, 8.3, C0 y 0.6. El 0.6 tiene que ser el 6. El C0 tiene que ser EAX y el 8.3 tiene que ser add. Ya, ahí desenmarañó esa instrucción. Sino que es, o sea, es lo que te digo es, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, para mí tanto esta como esta podrían tener el mismo peso, pero aquí me estás diciendo que este move EAX se resumía en esto, ¿cierto? Sí, Mientras claro. que acá abajo tenemos 8.3 para add, C0 para EAX, y lo curioso es que acá tenemos, pues, todo este valor y al final el 5, ¿cierto? Y acá solamente tenemos un 0.6, entonces es como, ay, carajo, pues. Ya no te va a cuadrar, tranquilo, no te enloquezcas. Hay cosas más adentro del procesador que vuelve ese 0.6 que hay ahí en toda la extensión que debe tener. Pero eso ya es problema dentro del procesador y eso no nos interesa a nosotros. Hacer la interpretación que yo más o menos hice. Listo, no, pero queda súper claro, profe. Listo, no le va a perfecto. molestar más. Ok, tranquilo, Vale. muchas gracias. Deja de compartir la Sí, pantalla dale. para yo compartir la mía, por favor. Profe, qué pena, yo le hago una preguntita ahí. Bien pueda, bien pueda. Pues las instrucciones que él te estaba mostrando, había un segmento de código que era el de .code, que habían 3 líneas que eran 00, 00, 00, ¿cierto? Si ese es el punto de la memoria, porque hay 3 instrucciones con ese mismo punto en memoria, o sea, porque la gramática del lenguaje ensamblador, para que eso quede bien referenciado desde la aplicación en C++ que la invoca, necesita que esté escrita de esa manera, aunque eso no produce nada a nivel de código de máquina.
Eso no es nada extraño. Si cogieras un programa en alto nivel y lo mostraras en máquina, la cantidad de basura que uno escribe en alto nivel, pero es que si no la escribe el proyecto no le compila de entrada, déjelo así. Eso hay que meterlo así, porque si no la gente no es capaz de escribir proyectos en ese lenguaje de programación. Son cosas para facilitarnos la forma de escribir software. Mire cómo es de complicado escribir software a bajo nivel. ¿Quién se le va a medir a esa locura? Nadie. O sea, ¿sí? Que en realidad esas 3 instrucciones no están alojadas en ese mismo punto de memoria, sino que simplemente tienen que, no existen, no existen okay. Desde el punto de vista de la máquina. Esas instrucciones no existen, son solo instrucciones de ensamblador. Y si las miras, tiene que ser la que defina dónde arranca el segmento de código, la que defina cuál es el procedimiento principal de la aplicación en ensamblador, ¿cierto que sí? Sí, esas aplicaciones no aportan nada, pues, disculpen, uno las lee y dice, ahí tienen que estar. Uno donde arranca, move EAX,5, que es la primera donde se efectúa algún tipo de cálculo. Ya. Sí, okay. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más antes de continuar? Ok, permítanme entonces... Yo comparto la pantalla para que veamos lo de hoy. Perfecto. Muy bien. Entonces, volvamos pues a nuestro Visual Studio. Carguemos nuestro proyecto de 32. Vamos a ver con qué nos viene cargado. A ver, que tiene. Esto es lo que habíamos visto. No lo habíamos visto nosotros, ¿cierto? La clase pasada. La clase pasada nosotros vimos cómo se hace un for. ¿Alguien me contesta? El for no, creo. ¿Cierto que no vimos el for? Llegamos a la array. Eso, perfecto. A ver cómo manipulábamos las posiciones del segmento de datos, incluso cómo violábamos el concepto de variable, ¿cierto? Eso nos quedó claro a todos. Que hicimos el experimento al restarle -1, si no estoy equivocado. Sí, profe. Perfecto. Entonces, la clase pasada nos tumbaron el concepto de variable. Qué cosa tan berrionda esta cosa de la máquina. Qué manejo tan extraño tiene de lo que uno considera software en alto nivel. Pero ahí están las posibilidades, ¿sí? Entonces, en este nivel, el que se restringe o la que se restringe es la lógica de uno, no la máquina. En el alto nivel, el que se restringe es la máquina, porque a usted lo ponen a pensar de una manera diferente a cómo la máquina actúa. Ok, entonces echémosle un ojito a esto y aprendamos cómo se hace un for. Y ahorita de pronto vemos otros, si nos alcanza, ojalá, para ver otros fors en acción. Muy bien, nuestra cabecera, esto ya no lo voy a analizar tanto. En el segmento de datos nos declaran una variable y entonces yo debería ser correcto en el lenguaje, ¿sí? Escribimos una etiqueta de almacenamiento. Esa etiqueta de almacenamiento, como nos lo mostró ahorita el ingeniero, simplemente son direcciones, números de bytes a partir de una dirección de referencia. ¿Listo? Entonces, nuestra etiqueta la llamamos int array y decimos que es una etiqueta que va a manejar almacenamientos de palabra doble, entonces de 4 bytes, 32 bits, va a usar toda la potencia del procesador de 32. Y miren lo particular, de repente al lado derecho de la reservada dword aparece una lista de 4 números en hexadecimal separados por coma. Magia, magia. Como le puse varios datos a mi etiqueta de almacenamiento, a mi variable, por haber puesto varios datos, se convierte en un arreglo. Pero ojo, el arreglo es abstracto. El arreglo es
virtual, el arreglo es ficticio. Lo que yo estoy diciendo realmente es que desde donde empiece la etiqueta int array, hay 4 datos almacenados. Yo no dimensioné, como ustedes pueden observar ahí, a ver, yo quito este ratón de ahí, yo no dimensioné el arreglo. Y evidentemente es numérico. Los arreglos string, en muchos lenguajes de programación de alto nivel, no se les declara la dimensión. Pero si es numérico, creo que sí le tiene que declarar la dimensión. Y aquí no me están declarando la dimensión. La dimensión la declara o el almacenamiento predefinido de datos, como es en este caso, o si yo estoy capturando información desde alguno de los dispositivos de entrada y salida del computador, pues los datos se van a ir guardando contiguamente, uno al lado del otro. Como vemos que se manejan todas las variables de cualquier aplicación a este nivel. Es usted, con el manejo que le dé a esa etiqueta de almacenamiento y al desplazarse dentro de esos datos, el que crea el arreglo. El arreglo no existe. Simple, como no existe ninguna variable, entonces yo lo único que tengo que saber es en dónde están las cosas a partir de la dirección de carga del segmento de datos en memoria. ¿Sí? Entonces un arreglo, o el que nos están mostrando ahí, son en realidad 4 variables separadas. Sino que no voy a forzarme a escribir 4 etiquetas, 4 nombres de variables para cada una de esas posiciones. Sé que con una sola etiqueta y simplemente hablar de que saltame de a 4 bytes, ¿cierto? Definimos que era dword, saltame de a 4 bytes, entonces yo ya salté a la siguiente posición del arreglo, el cual no existe. Lo que existe es un desplazamiento de bytes en la dirección en donde debo buscar el siguiente dato que necesito en mi algoritmo. Entonces, tenemos nuestro... Ya voy a volver a hablar pues en alto nivel, pero creo que la claridad, si me la entendieron, ya que no hay preguntas, sea para todos. Como no hay dimensiones en los arreglos, entonces uno dice, y pucha, ¿y cuántos datos puedo guardar? Pues empiece a guardar. Empiece a guardar. Y el segmento de datos empieza a almacenar. Entonces, a uno le dicen, vea, a este nivel, declare primero, porque ustedes saben que todas las variables van juntas, declare primero las variables, a este nivel, declare primero las variables que son de simple almacenamiento, o sea, solo va a guardar un byte, solo va a guardar una palabra, solo va a guardar una palabra doble. Lo que usted vaya a manejar imaginariamente como estructuras compuestas, defínalas, declárelas dentro del código al final, porque va a quedar claro que vamos a empezar a comernos memoria, posiciones, palabras del segmento de datos a medida que le vamos metiendo más datos a nuestras estructuras. Pero usted me dice, profe, ¿y si tengo 3 arreglos y los declaro al final, como usted me dice? De todos modos, los arreglos no tienen que tener una dimensión predefinida. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ya es problema del administrador de memoria, del hardware y del software saber manejar la discontinuidad de las variables dentro del segmento de datos. Porque si yo defino 3 arreglos, o me imagino que defino 3 arreglos, permítame que yo no estoy ensamblando, entonces no hay nada. Yo digo arreglo 1 de palabra doble y no le pongo nada. Arreglo 2 de palabra doble y no le pongo nada. Arreglo 3
también de palabra doble, y no le pongo nada. En mi imaginario como programador, yo voy a manejar esas etiquetas como arreglos. ¿Oíste? Y la dimensión. Bueno, el ensamblador en algunos casos me va a tener que dar la posibilidad de expresar la dimensión, pero en realidad no hay necesariamente ninguna dimensión. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo me imaginé que y voy a escribir, y eso es un error, que este es de 10 posiciones, este es de 20 y este es de 30, entonces me recomendarían, oíste, por lo menos si es tan explícita esa dimensión, decirla o inicializando todas las posiciones en algún valor, o arriesgate a lo siguiente. Si yo quito esto, en el sentido de que vamos a mantener esas dimensiones, y le escribo el primer dato a mi arreglo AR1, y después quiero escribirle el siguiente dato, según lo que hemos visto, el siguiente dato va a quedar escrito encima de AR2. Y el tercer dato encima de AR3. ¿Y eso por qué? Porque los datos para la máquina simplemente son un arreglo unidimensional numérico. Y en cada posición que es palabra, guarda números hexadecimales. Entonces, para la máquina, ese asunto de la variable es ficticio. Usted es el que tiene que hacer todo su esfuerzo en este nivel. Para nosotros que estamos aprendiendo a programar, o creo que simplemente vamos a ver al profe explicarnos cómo se podría programar en ensamblador. De aquí a uno meterse a hacer programas en ensamblador, eso es otro cuento de otro sitio diferente. Uno puede intentar hacer unos programas sencillitos, ya decir que va a hacer aplicaciones de cierto nivel en ensamblador, requerimos otro semestre. Y evidentemente ese no es el objetivo del perfil de ustedes. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas, ingenieras e ingenieros, cuando uno está programando en este nivel. Y entonces, lo que para uno en alto nivel era tan trivial o es tan trivial en el sentido de declarar una variable en un programa, en un lenguaje de programación, usar una palabra reservada, colocarle un nombre a una variable y otras características que pueda tener, y se acabó el asunto. No, aquí hay que pensar que las variables vienen empaquetadas todas juntas, y entonces si yo voy a necesitar algo extra, voy a tener que cambiar el diseño del segmento de datos. Entenderá usted que debe haber una solución un poquito más compleja del manejo del segmento de datos cuando trabajamos con memoria dinámica. Cuando uno crea un nodo para una lista o para un árbol, de acuerdo con lo que el profe me está explicando, ese pedazo de memoria en donde se crea, porque se supone que como todas las variables vienen compactadas, esas memorias se crean en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Entonces, de antemano no se sabe de qué tamaño va a ser la lista o el árbol, en cantidad de nodos dinámicos que vaya a requerir. Entonces debe haber una solución a este nivel que no nos van a mostrar porque debe tener mucho del hardware y algo del administrador de memoria del sistema operativo para pedirle a la memoria virtual que nos asigne una nueva página dinámicamente a nuestra aplicación y que no haya violación del modo protegido en que corre la aplicación porque le acabamos de meter una nueva página. ¿Y para qué esa nueva página? Pues para los nodos que están creando. Pero le aseguro que aunque a uno le expliquen la lista o el árbol, cada nodo que crea está pegado del anterior. También la dinámica viene totalmente compactada. Por eso es que necesitamos meterle apuntadores a nuestros nodos dinámicos para que la información de dónde está el siguiente nodo esté dentro del dato que me sirve de referencia. Entonces, estoy en un hijo izquierdo de algo. ¿Oíste? ¿Ese tiene hijos? Sí. Entonces, dentro de ese mismo dato tienen que estar las direcciones,
porque como todo está compactado, entonces hay que saber a qué posición de memoria hay que saltar, cuántos bytes hay que sumarle a la posición en la que estamos para llegar a ese nodo hijo izquierdo. Pero entonces lo que les estoy diciendo es que los famosos apuntadores, que a uno le dicen son direcciones de memoria, no, son direcciones de memoria. Es un número entero que dice, desde este punto sume tantos bytes y ahí encuentra ese nodo que usted está buscando. Ok, espero no haberles enredado la vida, pero es que así es que funciona esta carreta. Con mi explicación. Ok, entonces aquí nos predefinieron por inicialización que tenemos un arreglo numérico de 4 posiciones y en cada posición vamos a guardar un dato que quepa en una palabra doble en 32 bits. Y ahí están los valores, 1, 0, 0, 0, 0 y la H al final significa que interprete la constante a la izquierda como hexadecimal, el 2 y los ceros, el 3 y los ceros y el 4 y los ceros. ¿Ok? ¿Qué vamos a tratar de lograr con esta aplicación? Sumar cada una de esas posiciones del arreglo y obtener un resultado. Ok, echémosle ojo. Si nosotros fuéramos a hacer eso en alto nivel, de pronto, yo no soy muy bueno para esto, escribiríamos algo como que suma igual 0. For i igual 0 to 3, que son las posiciones que tiene el arreglo, dentro del for haríamos suma igual a suma más, eso ya es que int array, su i. No le voy a poner punto y coma para no meterme con ningún lenguaje específico. En for. ¿Están de acuerdo que ese pequeño algoritmo suma todas las posiciones de un arreglo numérico que tiene 4 posiciones? Y ya entienden por qué el 0. Yo cuando me tocó aprender esto, antes de los picapiedras, nuestros arreglos arrancaban en 1. Y en un semestre, no me acuerdo si fue en el tercero, me pusieron a estudiar C. Y en C los arreglos arrancan en 0. En los otros lenguajes que yo había estudiado arrancaban en 1 porque era lógico. Uno dice, ¿cuál es la casa con dirección 0 de una cuadra? Ninguna, eso no existe. Uno empieza a contar desde el 1. Nadie cuenta el primer dedo, sea el pulgar, que sea, 0. Y después digo, no arranques 1, 2, 3. Así arranca uno contando los dedos. Entonces el 0 era normal. Pero como C es un lenguaje para trabajar muy fuertemente el bajo nivel, entonces ya venía resolviendo el problemita de que, como nos mostró el ingeniero ahora, los datos arrancan en la posición 0. Entonces, si los datos arrancan en la posición 0, los supuestos arreglos o estructuras compuestas arrancan en la posición 0. Indiscutiblemente, arreglos, strings y cualquier otra cosa que le parezca, arranca en la posición 0 de esa estructura, imitando cómo funciona el computador. Ok, si ese es nuestro algoritmo y ustedes me lo aprueban, veamos su implementación en ensamblador. Ok, arranquemos. En ensamblador nosotros no podemos usar, lo voy a copiar para tratar de empezar a copiarlo en ensamblador, nosotros no podemos usar la misma variable del for para hacer la variable del subíndice. No lo podemos hacer. Olvídenlo, no lo podemos hacer. Entonces necesitamos 2 variables. Entonces acá me va a tocar a mí, a ver, yo pongo aquí un simbolito de que el de arriba es como genérico y esta otra es como el ensamblador. Entonces, J igual 0. Y cambio aquí J.
y tengo que poner acá J igual a J más 1. ¿Están de acuerdo? Ustedes saben más de esto que yo, para que nos funcione el dichoso algoritmo. Entonces, establezcamos J. Y eso es lo que hace nuestra primera instrucción. Carga en el registro EDI, que recuerden que se llama Extended Destination Index. Traducción a castellanito o a parlache. Índice destino extendido. Ya sabemos que el extendido es porque pasamos de 16 a 32 bytes. Y de 32 a 64. Ok. Entonces, EDI lo vamos a utilizar como nuestra J. Recuerden, miren el ejercicio que estoy haciendo. Parto de un algoritmo sencillo, pero que sé que funciona. Ustedes me lo validaron. Me voy al ensamblador en este caso porque tengo el código escrito. Después yo les digo, es tan difícil escribir en esto. Entonces, ya lo tengo escrito. Entonces uno cuando le toca escribir en esto tiene que arrancar con un reuso de software impresionante o si no uno no escribe la aplicación. A ver, yo tengo un pedazo allí que hace esto, yo tengo un pedazo allí que hace lo otro y uno empieza a copy-paste, copy-paste, copy-paste y va armando su código. Alguna parte sí tendrá que escribir algo nuevo, pero ya tiene montado un montón de cosas y ya tiene un montón de referencias de cómo está manejando los registros. Entonces, yo tendría dos registros que se llaman index, el ESI y el EDI. Como quiera, podríamos haber utilizado, o Keep Your Mind, que escribió esto, podría haber utilizado ESI sin ningún problema. Inicialicemos J en 0, tal y como lo hicimos en nuestro nuevo algoritmo. Inicializar J en 0 es que vamos a trabajar por la primera vez que se ejecute el for, vamos a utilizar la primera posición del arreglo. Y ocurre que descubrimos que la primera posición de cualquier variable es en donde quede la variable. Entonces, la primera posición de int array es int array. Y entonces la pregunta es, oiga, ¿yo cómo obtengo la dirección en memoria de int array? Lo bueno es que esto está todo comentariado aquí al lado. ¿Cómo la obtengo? Utilizando la directiva offset. Si yo traduzco esto al castellanito, offset me dice desplazamiento. Y ratifica lo que hemos estado manejando. El nombre de una variable o técnicamente la etiqueta de almacenamiento está localizada a n bytes del origen del segmento de datos o está desplazada n bytes desde el punto de entrada del segmento de datos. Dije, las dos cosas que dije son exactamente las mismas, son equivalencias lógicas. Profe, ¿cómo que donde arranca el segmento de datos? Permítame, yo lo reexplico, porque hay que entenderlo. Aquí no es pues para comer assembler por comer assembler. Usted tiene un archivo en disco que es ejecutable. Ese archivo de disco ejecutable tiene dos cosas. Lo que el ingeniero ahorita nos mostró del archivo de listado de un programa cualquiera. Tiene el segmento de datos y no va a tener pues 0000, no. El primer byte que debe ser cargado del archivo ejecutable a memoria para empezar la ejecución es el primer byte de la primera variable del programa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tamaño tiene el segmento de datos? Yo no sé usted cuántas variables declaró. Suponga que vale 2K bytes. Entonces,
Cuando cargan, cuando están leyendo ese archivo ejecutable, el cargador del sistema operativo lee 2K bytes de datos del archivo. Todo lo que hay en archivo son datos. Que le pongamos .exe para indicar que los datos que hay adentro tienen una especialidad es otra cosa. Pero todo archivo, cualquier archivo es de datos y es de datos numéricos, porque el procesador solo trabaja números. Ok, entonces 2K bytes de datos de mi archivo ejecutable los carga en algún lugar de la memoria y le avisa al sistema operativo, al administrador de tareas o procesos del sistema operativo, negrito, para la aplicación con número de identificación 71421, el segmento de datos está localizado en la dirección 404000 de la memoria. Y entonces eso lo registra el administrador de tareas. ¿En dónde? En la misma memoria. Tiene un lugar donde registra los datos de mi proceso. A continuación de haber terminado de leer los 2K bytes de datos, lee el resto del archivo ejecutable, que es puro código. El pedazo que nos mostró ahora el ingeniero, que empezaba después de .code. Ese resto del archivo lo carga en memoria en otro sitio diferente, en la dirección 303000. Recuerden que los datos están en 404000 y el código lo cargó en 303000. Y esa dirección la registra el sistema operativo en la tabla de datos del proceso. ¿Ok? Entonces, ¿uno qué hace? Empieza a ejecutar la aplicación, o el sistema operativo le otorga el turno a uno pues en el procesador para que el código que sabemos que es máquina se empiece a ejecutar. Y entonces nos aparece una dirección de una variable en el código de máquina, de una instrucción. Y uno dice, oíste, esa dirección que está ahí, en realidad, es el número de bytes desde la dirección en donde cargaron los datos 404040, en donde está la variable que se quiere usar para esta instrucción. Entonces, ¿qué hace el sistema? Coge 404000 y la variable está 5, porque eso es lo que aparece en la instrucción, un 5. Entonces a 404000 súmele 5 y el resultado es la dirección en memoria en donde está la variable que necesitamos. Por favor, vayan y tráiganla. Electrónicamente se energiza esa dirección de memoria y se hace un read. El read, ¿qué hace? Hace una copia de los bits en el bus de comunicaciones y todo bus de comunicaciones aterriza al procesador. Y ahí quedó el dato cargado en el procesador. Entonces, a este nivel, perdón, antes de eso, ¿quedó clara la explicación? Profe, Díganme. lo que usted acaba de decir de un read, pues creo que fue lo que dijo. Una lectura, que era copiar los bits que hay en esa dirección de memoria y ponerlas en el bus. Ok. ¿Eso qué significa eso? Read es hacer eso. Cuando usted hace un write, un escribir a memoria, se reemplazan los bits que estaban guardados en esa dirección de memoria por los bits que vengan en el bus de comunicaciones de la máquina. ¿Sí? Entonces, el write es destructivo. El read no es destructivo porque se saca una copia. Cada que usted escribe, destruye los bits anteriores que estaban almacenados ahí. Cuando usted lee, saca una copia y la copia no es, pues todos vamos a sacar una fotocopia. A uno le entregan dos cosas, el original y la fotocopia. No es destructiva la lectura. La escritura sí es destructiva. No sé si le contesté, ingeniero. Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, perfecto. Mire, a final de cuentas, desde lo que yo sé y desde mi experiencia, con que usted me escuche, yo sé que su cerebro me está grabando. Y él va a ir compilando toda esta información y de pronto usted la entienda dentro de 4 meses, dentro de 6 meses, pero lo que necesito es que se exponga mi discurso, en el sentido de que estoy tratando de explicar cómo funciona una máquina de computación. Ok, entonces la directiva offset me va a entregar la dirección de la variable que está a continuación. Entonces cargué en EDI, que es mi variable J, este valor 0. ¿Sí? Ya saben qué quiere decir ese 0. Si el algoritmo es este 0 quiere decir la dirección en donde se encuentre en la variable que estamos utilizando, que en este caso es inArray. Entonces, nuestro registro EDI queda cargado con la primera posición, no queda cargado con la primera posición, queda cargado con la dirección en memoria de la primera posición de nuestro supuesto arreglo, que se llama inArray. Ahora sí, voy a hacer el for. Entonces, voy a usar i. Como es un for y está siendo implementado en bajo nivel, la variable única que se permite en este tipo de procesadores que sea variable de for es el registro SX, el Extended Counter Register, el contador. Sí, el que cuando inventaron la computación dijeron, este registro lo vamos a usar para contar, para llevar conteos. ¿Sí? Y entonces ustedes me podrían preguntar, con base en lo que les he dicho las clases anteriores y esta clase, profe, pero si son registros de propósito general, cualquiera podría servir para contar. Entonces, yo le cuento que cuando se inventó la computación, se inventaron 3 instrucciones. ¿Sí? En realidad se inventaron 2. La tercera es fruto de la segunda. La primera instrucción que se inventó fue la instrucción de asignación. ¿Sí? Uno tiene que poder traer cosas desde la memoria al procesador. O sea, asignarle a una de las variables del procesador, o sea, a uno de los registros de la máquina, un valor que esté almacenado en memoria. Y ya sabemos que cómo detectamos ese valor en memoria. Hay una etiqueta, el nombre de la variable, que en realidad es un número. ¿A cuántas posiciones está o arranca esa variable desde el origen del segmento de datos? Ok. Entonces, la instrucción de asignación requería el bus de comunicaciones interno. Llevar datos desde la memoria al procesador y del procesador a la memoria. No hay problema con eso. Suena mucho a electrónica. La segunda instrucción que se inventó en computación fue el if, ¿cierto? El si, condición, entonces. No arrancó con el else, con el si no, arrancó simplecito. Entonces, permítanme, vamos a ese, ya volvemos a nuestro código. If, condición, entonces, instrucciones del entonces, a ver que esto me lo puso en mayúscula por el punto. Instrucciones del entonces en if. Acaba el if. ¿Cierto que sí? Y creo que ahí se acabó la computación. El día que estas hermosas, ¿se acuerdan de las 6 bellezas de nosotros?
Muy bien. El día que esas 6 bellezas inventaron el if, se acabó la computación, no se necesitó para nada. ¿Cómo así, profe? Mire, yo le muestro cómo se implementa un for, ya que sabe cómo funciona el bajo nivel, cómo se implementa el for con un if, ¿cierto? Entonces, yo escribo el for como es. For variable igual a valor inicial tu valor final. Aquí vienen las instrucciones del for y en for. Pues eso escrito en forma de if es variable igual a valor, a valor inicial if variable es menor o igual a valor final, then instrucciones del for y aquí, para que exista el for, tengo que hacer a variable igual a variable más 1 y le tengo que decir, como estoy escribiendo en bajo nivel, jump o go to. ¿A dónde? Debería venir acá, ¿cierto? Entonces aquí permítanme y creo una palabra que he usado toda la clase, una etiqueta no de almacenamiento, sino de procesamiento. Entonces voy a llamar a la etiqueta etiqueta 1 y le pongo 2 puntos. Y aquí pongo salte a E, lo voy a poner tal y cual, a E1. Y aquí viene, perdón, en if. Ahí está el for implementado. Cuando variable supere a valor final, tal y como ocurre en un for, se acaba el for. La condición se hace falsa, se deja de ejecutar estas instrucciones y se salta la siguiente instrucción después de este if. Les cuento que no estoy haciendo un ejercicio de programación, les estoy mostrando cómo está programado realmente el for en el procesador. Es un if con una inicialización previa y dentro del cuerpo del entonces agrega dos variables, el incremental de la variable del for y el jump o go to a otra vez a evaluar la condición, tal y como es un for. Y si les hago el for, les hago el while con un if. Y se acabó. Lo único raro es esto. En los lenguajes de programación que me tocó a mí aprender al inicio de mi estudio, los lenguajes de programación tenían goTo como instrucción y uno podía romper la lógica secuencial de ejecución del programa mandando el programa a ejecutar a otro lado. Eso lo desaparecieron porque enloquecía la programación estructurada. ¿Viste cómo le vamos a enseñar a la gente a que haga las cosas ordenadamente? Si en cualquier punto del código pueden mandar a la porra toda la lógica y decir, bueno, me voy a ir a ejecutar este pedazo de código. Y después de ejecutar este pedazo de código, como el jump o el goTo sigue siendo útil, me puedo devolver acá. Ah, pero entonces el jump que nos está explicando el profe con el if es simplemente lo que se utiliza para uno invocar, por ejemplo en orientado a objetos, un método de una clase.
Eso es cuando usted lo invoca, que te quieres poner el nombre de la instanciación de la clase, punto, el método y meterle los parámetros. No se imagine que en realidad el sistema se va a otro programa en donde esté su método metido en esa clase y lo ejecuta. No, todo está junto. Y lo único que se hace es decir, vea, cuando en el lenguaje de alto nivel, la programadora o el programador escribió el llamado al método. ¿Cómo reemplazamos eso? Pone un jump. ¿A dónde? A la dirección de la primera dirección en donde esté el código del método y se acabó el asunto. ¿Oíste? Y cuando termine de ejecutar, pues pone un jump a donde íbamos, que devuelva la pelota donde estaba después de haber jugado con ella. Entonces aquí está un for, tal y como es. Sino que en ensamblador no nos ponen a hacer todo ese camello, nos lo facilitan. Pero nos dicen, obligados, la variable del for es el registro SX. Y le voy a hacer otro cambio al for, a este original de acá. Este es para mostrar la máquina por dentro. Este es el que estamos trabajando. Ocurre y acontece que como acabo de separar la variable del for de la variable del subíndice, y por lo tanto no necesito que las dos vayan sincronizadas, yo voy a hacer algo, porque así me lo obliga la máquina. Todos los for son decrementales. Todos los for. Profe, pero a uno se lo enseñan incremental. Casi nunca uno escribe un for decremental. Bueno, porque es que el cerebro funciona es... A uno le dice, cuenten los números del 1 al 10. Y usted dice 1, 2, 3. Usted no dice 10, 9, 8, 7, 4, 6, 5, 4. Nada. Si dice así, uy, ¿qué forma de pensar tan particular la tuya? ¿Cierto? Pensás como un computador. Y se los voy a explicar técnicamente. En el for original nosotros tenemos que el límite lo alcanzamos con 3. Entonces yo debería poder hacer la siguiente pregunta. Oiga, procesador, ¿usted tiene algún mecanismo que le avise cuando algo llegó a 3? Y el procesador le dice a uno, no. ¿Tiene algo que le indique cuando algo llegó a 10? No. Va a seguir preguntando lo mismo. Sí, quiero preguntar que si tiene algo que le dice cuando llegó a 1000. No. Oiga, procesador, pero ¿tiene algo que le avisa cuando algo llegó o dio como resultado 0? Y él nos grita, sí. Registro flags o flags. Es el mismo. Entonces, yo creo que esto se los mostré en alguna clase. Cuando el procesador ejecuta alguna tarea, entrega dos cosas. El resultado de la tarea, la instrucción, si la instrucción tiene algún cálculo, y nos entrega qué tipo de resultado dio la instrucción. Entonces, uno dice, ¿y eso para qué? Pues es que ese es el if. Si usted mueve un 0 a una variable o a un registro de la máquina inmediatamente enciende en el registro flags o e-flags, dependiendo si es 32 bits o 16 o r-flags si es 64, enciende el bit numerado 6, o sea, el séptimo bit, que se conoce como ZF, la bandera de 0. Sin importar qué tipo de operación acaba de realizar el procesador de todas las que tiene, si la operación dio 0, ese bit se enciende. Entonces, en la lógica que les estoy mostrando, si la variable del for alcanza el 3, el procesador ni se mosquea, no se da por enterado. Pero si la variable del for alcanza el 0, ese bit se enciende.
Y si algo me dice que algo ocurrió, yo puedo a continuación hacer otras cosas. ¿Vieron que hice un if? ¿Oíste? Se hizo es 0 la variable que estamos usando para el for. Sí, entonces se acabó el for. Mira, se acabó el for. Maravilloso. Entonces, por eso, porque no tiene algo que le indica cuándo llega ni a 3, ni a 10, ni a 1000, pero sí, cuando el resultado da 0, es que los for en computación están implementados decrementalmente. Usted allá en el alto nivel los puede escribir como le dé la gana. El compilador está obligado a voltear todos los for que usted pone para que queden decrementales. No, es que mi for va desde 7 hasta una variable a. Entonces, la carga de ese for es, la carga de ese for sería, para copiarlo en esta, sí, no, yo lo hago aquí, en este mismo. La carga de ese for que arranca en... Ya se me hizo muy... Voy a tener que ando. Otra. La carga de ese for que era... Venga, me va a tocar escribir. For J igual 7 to A. Y yo no sé qué otras cosas sigan por acá, no me interesa. En ensamblador va a ser, yo lo escribo acá, permítame, yo borro esto. No, borro este que no me interesa. Este tampoco me interesa. Va a ser for A menos 7 to 0. Y aquí va a haber todo lo que usted quiere. El original dice for J y, venga, yo la pongo J también para que no nos quede como raro el cambio de hora. For J igual 7 to A. Y queda for J igual a menos 7 to 0. Eso lo tiene que hacer el compilador. Y a usted se le ocurre el chistecito de escribir esto en alto nivel. Él lo tiene que convertir a esto para bajo nivel. ¿Ok? Entonces ya saben la explicación. Que, oiga, profe, si de ahora en adelante empiezo a escribir los fors decrementales, yo le digo, está optimizando código. De máquina desde el código fuente. ¿Sí? Eso existe. A uno en compiladores le deberían enseñar eso. Cómo optimizar código de máquina desde el código fuente para que el resultado de la compilación sea mejor, en el sentido de que produzca un código optimizado de todos modos, pero que requirió menos tarea del compilador para ser desarrollado. Segunda cosa, los for decrementales encriptan el código. Uno empieza a leer código de otra persona y empiezan a aparecer for decrementales y dice, uy, ¿qué están haciendo aquí? Espérate, a ver, yo entiendo, porque no está acostumbrado a los for incrementales. Y la tercera cosa es que si usted va a compartir código con su equipo de trabajo, todos deberían llegar al acuerdo de que los for son decrementales, porque alguien va a brincar. Oíste, Pepe, vos que estás escribiendo ahí, hombre, la pendeja no la entiende nadie. Y uno dice, pero funciona. Sí, viejo, pero es que el software tiene que ser legible, no solo que funcione. Ok. Entonces, a ver, cerremos esto. En ese voy a cargar, como voy a sumar todas las posiciones de mi arreglo, en ese voy a cargar 4. Oíste, ¿cómo cargo 4? Porque si le agrego otro dato aquí, entonces tengo que hacerle mantenimiento al código, cuando simplemente cambié fue el tamaño de la variable. Entonces
a este nivel nos regalan la directiva length_of, que nos permite extraer cuántos elementos hay asociados, no dimensionados. Yo no puedo decir dimensionados. ¿Cuántos elementos hay asociados por inicialización a lo que parece que la programadora o el programador quiere expresar como un arreglo numérico, pero que simplemente es una etiqueta que dice int array? Entonces, el ensamblador resuelve este length of y le va a dar 4. Entonces, nuestro SX queda cargado con 4. Entonces, nuestro algoritmo, ya no sé ni dónde va nuestro algoritmo. Vamos a tener que volverlo a hacer. Nuestro algoritmo va en que J es igual a 0, eso ya lo hicimos. Y es igual a 4, ¿cierto? Así va nuestro algoritmo, según lo que vemos aquí del código. A continuación, cargan EAX con 0. Y según dice en el comentario aquí, es la variable sum. Sum igual 0. Y viene una etiqueta. Vean, ingenieras e ingenieros, lo que hablábamos ahorita. Se pone como el nombre de una variable permitida en ensamblador y 2 puntos. Y se pone bien contra la primera columna. No es obligatorio, pero es que si no nos pega una enredada para entender dónde están las etiquetas. Entonces aparece la etiqueta L1. No sé cómo ponerla en el algoritmo. Esperemos a ver qué sucede. O bueno, pongámosla. L1, 2 puntos. Y a continuación, ¿qué viene? ¿Verdad? Qué for tan raro. Dice, suma igual a suma más la posición a la que esté apuntando J en el arreglo. Recuerden que J es el registro EDI. EDI tiene una dirección, pero yo necesito es un contenido. Entonces meto el registro entre corchetes y le digo que con los corchetes sáqueme el dato de la dirección que hay dentro de EDI. Y me lo va a sumar a EAX. O sea que la siguiente instrucción de nuestro for es sum igual a sum más int array su J. Ahí vamos. Y después, ¿qué viene? J. Actualizan J. Entonces, nosotros en alto nivel diríamos J igual a J más 1. Pero este 1 hace referencia al tipo del almacenamiento del arreglo o del supuesto arreglo. ¿Oíste? O sea que lo que tengo que decirle, ya que EDI me está guardando la dirección en memoria de cada posición de int array, lo que tengo que decirle a EDI es que sume tantos bytes para que vaya a la siguiente posición. Correcto. ¿Cómo obtengo yo cuántos bytes? Pues, si usted no sabe qué es dword, se embaló, pero no, y si no sé, Entonces, ensamblador nos regala otra directiva, type, y a continuación una variable. Me dice cuántos bytes consume esa variable. Por lo tanto, al ejecutar esto, me da dword, o sea, 4 bytes. Entonces, este 1 de acá, en realidad es 4 bytes, entendiendo que J es una dirección en memoria. Siguiente instrucción, loop. Ustedes saben que loop en inglés es ciclo. Y miren lo que tiene al lado, L1. Aquí está completa. Este es el fin del for. Profe, ¿y cuándo empezó el for? Porque en su algoritmo no ha puesto for. Vamos a tener que poner for en algún lado.
Pero aquí, este es el fin del for. Entonces ponemos en for. Pero este en for en realidad es a sx hágalo igual a sx menos 1. Recuerde que es decremental el for. Y a continuación pregunte que si sx se hizo igual, voy a ponerlo así para diferenciar de la asignación, a 0. Si no se hizo igual a 0, entonces, perdón, si no se hizo, hagámoslo bien. Si no se hizo igual a 0, entonces jump a L1. No hay else. ¿Por qué? Porque si esto es el en for y esto se hace falso, se continuaría la instrucción, la ejecución aquí. Perdón. No le digo que nada más funciona. La instrucción en siguiente instrucción. Bueno, ahora sí, profe, ponga la palabra for. Y según sabemos, ¿dónde están los for? La palabra for viene antes de la variable del for. ¿Dónde está la variable del for? Aquí. Entonces, sin escribirla porque no existe, aquí dice for. Eso es un for asqueroso. Mire, j igual 0, for igual 1, y después debería decir tú, y después, ¿qué viene? Es que sum igual 0. Ahora sí viene el tú, no, viene un label. Ahora sí viene el tú, no, ya empezó el cuerpo del for. ¿Cómo así? Ahora sí viene el tú, no, viene el incremental de la variable del for, la gran 7. Ya llegó al en for, ahí sí tiene que estar el tú, sí, ahí está el tú. Ve aquí, todo esto es el tú, ese if. O sea, permítame, yo meto esto entre llaves y digo que esto es equivalente al tú del for. Cierto que no es muy agradable programar a este nivel, indudablemente. Entonces, cuando esto se rompa el ciclo, porque mire que él va saltando acá, ahora sí, ¿qué es correcto? Que cuando salta a L1, L1 corresponde a la primera instrucción del for. Ah, entonces está bien. Sí está haciendo el salto correcto. Eso sí hay que reconocerse. Por lo menos al que programó esto, no puso L1 aquí arriba. Y cada que lo pondría aquí arriba, reinicializaría el for. Eso sería un for infinito. Ahí se quedaría la aplicación. Hágale y hágale, hágale. Hasta que algún valor de EDI se meta en una dirección de memoria prohibida y lo que nos va a salir es un mensaje del sistema operativo. Oiga, su aplicación está tratando de meterse en aplicaciones que no le corresponden. Por último, invocaría el proceso de terminación. Echémosle candela a esto a ver si nos corre. Ok. Todo va a ocurrir en los registros de la máquina, que donde esté el dichoso arreglo poco importará. Pero vamos a ver si está, véalo, aquí lo tenemos. En 404000. Miren los valores de acá, ¿cierto? Y recuerde que esto está en Big Endian. O sea, 4 bytes de la primera posición. 4 bytes la segunda posición. 4 bytes la tercera posición y 4 bytes la cuarta posición. Bueno, mostrado ahí pues el arreglo de memoria.
El resto ocurre en el registro. Nos va a interesar mucho ver cómo se comporta ese X para ver cómo funciona el for, porque el resto es cuánto da la suma. Pues yo creo que ninguno está interesado en esto. La otra es cómo se mueve el subíndice del arreglo. Muy bien, entonces carguemos la dirección del arreglo. Miremos la variable EDI, vale 004, digo el registro EDI, que vale 00401000, debe quedar cargado con 00404000, como vimos en memoria. Ahí está, esa es la dirección que está aquí. Ok, carguemos la variable del for, SX, que está por acá, que vale es que 004010, todos valen lo mismo, que sí, parece que sí, están jugando con eso antes de arrancar esto. Eso debe quedar en 4. Vale, ahí está. ¿Por qué 4? Porque 4 son las posiciones del arreglo. La variable sum, que la vamos a llevar en EAX, arrancamos con ella en 0. Mire que no hizo nada en la línea 19, porque un label no es una instrucción, simplemente es una referencia. Vea, aquí hay algo importante, pero eso no produce código. Viene suma igual o sum igual a sum más in array sum j. Entonces, va a coger esta dirección que hay en EDI, va a ir hasta allá, que es esta, y va a extraer 4 bytes. Esos 4 bytes se los va a sumar a lo que lleve NAX. Actualicemos la variable del arreglo, EDI. Entonces, EDI está en 00404000. Como cada posición es dword, entonces nos debe sumar 4 para que nos vaya a donde arranca este valor dentro del arreglo. Ahí le sumo 4. Viene al loop. Ya sé, le va a restar 1 a SX y va a preguntar que si se hizo 0. Como 4 menos 1 da 3 y 3 no da 0, va a saltar a L1. Como en L1 no hay instrucción, siguiente instrucción va a saltar a la 20, a la instrucción de la línea 20. Pero observe que ese X se va a volver 3. Ahí ese X se volvió 3 y saltó a la 20. Ahí estamos corriendo un for. Porque si vieron, hicimos algo que es totalmente contrario al concepto de una máquina de Turing. Ejecutamos este, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este, y según Turing habría que ejecutar este, porque todo debe ejecutarse secuencialmente. Y le acabamos de hacer pistola a una máquina de Turing. Entonces, por eso decimos que el computador, tal y como lo definió Turing, se conserva mucho ahora, pero sí le tuvieron que meter la mano. ¿Quién? El mismo Turing, con su profesor, Alonso Church, Alonso Iglesia. Le tuvieron que volver a meter la mano al computador para que permitiese estas cosas. Entonces ellos, en artículos posteriores, arreglaron el computador. Ok. Turing se murió en el 54 y él creó el computador en el 36. O sea, él tuvo 18 años para meterle en la mano al computador todo lo que quiso y lo hizo. Se la metió completica. Él fue reestructurando el computador, se juntó con ese señor von Neumann y volvieron y construyeron el computador hasta que quedó el computador que nosotros conocemos. Listo. Miren, violamos la máquina de Turing básica, nos devolvimos. Entonces, oiga, para permitir que eso ocurriese, para que nos pudiésemos devolver, había que meterle al procesador original otro aparatito que permitiese devolverse. ¿Y qué aparatico es ese? Se llama el registro R3 de la unidad de control. Ustedes saben que existe el robot R2, D2, en Guerra de Galaxias. ¿Viste? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Para que sonara Arturito.
Paja china. Los nombres de los robots en Guerra de Galaxias son nombres de registros de procesador que tienen una función especial. Por eso R4, R4 lo utiliza para ciertas cosas. Entonces usted ya, si le gusta Guerra de Galaxias, vuelva a ver qué es lo que hace cada robot. Y mire cómo se llama. Y busque ese registro en los procesadores. Y ya va a entender por qué ese robot hace lo que hace. Profe, está el doradito C3PO. Búsquelo en los procesadores, por favor. Muy bien. Entonces, se nos va a quedar aquí el for. Ya creamos el ciclo. Y mire cómo se crea un ciclo. Simplemente pasando el control de secuencia de ejecución a una instrucción que antes ya había sido ejecutada. Entonces el procesador podría decir, oiga, pero esto yo ya lo hice. Pero no se olviden que los procesadores no tienen memoria. Turing, cuando los inventó, les excluyó la memoria para no sobrecargar al procesador y solo le dejó los registros, que son memoria, para hacer los cálculos. Pero el procesador no tiene memoria de qué instrucciones ha ejecutado. Entonces él nunca nos va a decir, oiga, yo ya esta instrucción la ejecuté. No, esta es la instrucción que me están pidiendo ejecutar. Fin de la historia, la ejecuto y eso debe dar un resultado. Siguiente instrucción, por favor. Eso es lo que dice el procesador. Siguiente instrucción. Ya esta es historia. Ya la ejecuté. Dígame si los resultados van a hacer algo con ellos, porque eso es lo que debe decir la siguiente instrucción que vaya a ejecutar. Pero el procesador no lo sabe. Él no tiene memoria, entonces por lo tanto no tiene inteligencia del pasado, solo tiene inteligencia instantánea, la del presente, la de la instrucción que está ejecutando, que acaba de ejecutar y de la próxima que va a ejecutar. Eso es lo único que sea un procesador. O sea que para un procesador, si los programas tuviesen 2 instrucciones, serían perfectos. La instrucción que estoy ejecutando y la próxima, y ya se acabó todo. Muy bien. Miren, acabo de definir que los programas también deberían ser binarios. 2 instrucciones. Y la instrucción 0 y la instrucción 1. Habría que definir qué hace la instrucción 0 y qué hace la instrucción 1. Lo que les estoy contando no es mío, es Turing. Fácil. La instrucción 0, la instrucción 1. Él la pensó así. Con esas 2 instrucciones, con esa reflexión del computador, el tipo inventó la inteligencia artificial. Le digo, ya sé cómo pongo a pensar al computador. Ya sé cómo lo pongo a pensar. Voy a crear o necesito crear aplicaciones binarias. Nosotros no hacemos aplicaciones binarias. Ni el hola mundo ahora es binario. Él tiene más de una instrucción. El miserable hola mundo tiene un montón de instrucciones. No es binario. Pero ahí nace, en esa reflexión nace el concepto de inteligencia artificial. Porque también yo ejecuto y de alguna manera puedo decidir si ejecuto la instrucción 1 o me quedo ejecutando la instrucción 0. Entonces, con esa reflexión, Turing define ya el programa extenso. Un programa de computador es un conjunto de secuencias de instrucciones 0 e instrucciones 1. La instrucción 0 hace la entrada y hace un precálculo. Y la instrucción 1 termina el cálculo y presenta el resultado. Ahí nos crea la computación completa. Eso tiene pues un poquito más de análisis por dentro. No sé si estoy siendo claro. Pero aquí creamos el ciclo, como para que lo entiendan.
simplemente es decirle a la máquina la siguiente instrucción. No es la que sigue, sino por favor, o devolvete o salta hacia adelante. Y esa otra parte vuelve más poderosa la programación de bajo nivel. Y es que no estoy obligado, como en los algoritmos o en la programación de alto nivel, al alcanzar algo de un ciclo o incluso de un if, a continuar o hacia arriba o hacia abajo como me obliga el alto nivel, sino que me puede dar por hacer otra cosa diferente. Entonces esto da para inventar nuevas instrucciones de alto nivel. Profe, ¿cuántas nuevas han inventado? Un jurgo. Y yo no las he estudiado. Es que se las están metiendo en facilidades del lenguaje. Él dice, simplemente escriba esto. Si quiere hacer tal cosa. Y uno dice, ay, qué fácil. Chacha. Ve y funciona. Maravilloso. ¿Oíste? Eso por dentro que tiene. Las nuevas instrucciones que se han ido creando en programación para hacer esas mezclas raras que permite la computación de bajo nivel. Ok, aquí seguiría entonces nuestro jueguito. Yo quiero, ahí SX se me hizo 2, este man ya se hizo 8, el EDI, que es el subíndice del arreglo, la variable del for en 2, yo quiero llegar al 0, ahí va ya en C, que es 12, y este mago se va a hacer 1 aquí. Lo que es la suma creo que no nos interesa a nadie. Ahora, Eddie se hizo 1, 0, C más 4, o sea, 12 más 4 da 16. ¿Cómo se escribe 16 en base 16? 1, 0. Y SX le van a aplicar la resta. Y miren a dónde va a quedar el control del ciclo. Se acabó. Como al restarle 1 se hizo 0, entonces se acabó el saltico a L1, sea hacia atrás o hacia adelante, pero se acabó el saltico. Ahora sí, volvamos a la máquina de Turing clásica. ¿Cuál es la siguiente instrucción? El invoque. Y ahí se nos acabó nuestro for. ¿Saben qué? Yo voy a parar con ustedes. Uy. Creo que hemos explicado como harta cosa en este ratico. Además, pues de responderle al ingeniero lo que nos preguntó al principio sobre el evento evaluativo 1. ¿Tienen preguntas o comentarios? Ya les aclaré que no los voy a poner a bolear código. O si les pongo a bolear código es de alto nivel, no de bajo nivel. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer los otros eventos evaluativos? Yo ya le dije, ahí le dejé un comprimido con el libro guía y la solución de los ejercicios del libro guía. ¿Ok? Díganme, ¿alguna pregunta? Profe, Dígame. yo sí tengo una pregunta, pues en la que me quedé pensando cuando usted estaba hablando sobre el procesador y el bus de la memoria, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, uno ve que las memorias dicen pues de qué PC es, si es PC3, y dice, por ejemplo, de 12.800S. Ese es el bus al que usted se refiere cuando se comunica el procesador con la memoria o no. No, venga, yo se le muestro. Esta. A ver, muéstrame la gráfica. Funcióname pues. Qué torta esto para navegar. Es que necesito este dibujo y otro dibujo. Bueno, muy bien. Y ahora la fotico, pues eso. Muy bien. Esto es una foto, gracias. Esto es una foto
de cualquier cosa. Me está compartiendo. Ah, qué maravilla que me avisaste. Sí, es que yo me salgo y me emociono por responder y se me olvida. Muy bien. Esta es la foto de un equipo, de cualquier equipo por dentro. Entonces tú observarás, y todos ustedes, que hay unas cositas electrónicas y hay como unos rieles, ¿cierto? Y hay unas bolitas. Pero también observan que en el fondo, en la placa, hay unos caminitos. ¿Sí ven los caminitos? Y si uno sigue los caminitos, pegan una cosa con otra cosa. Yo no sé qué sea exactamente esto, cogí cualquier dibujo. Esos caminitos permiten que circule la electricidad. Y cualquier cosa que esté impresa dentro de dentro de este motherboard está hecho de oro. Son caminitos de oro. Porque el oro es el mejor conductor de la electricidad. A eso es lo que yo llamo buses, ingeniera. Todo lo que me pegue algo electrónico con otra cosa electrónica dentro de la placa del computador es un bus. Entonces, si me permite, yo me devuelvo con esto. Le digo a esto que me muestre un procesador en gráficos, a ver si hay alguno pegado, a ver, una foto más cuquita de algo pegado. Es una escasez, es una maldita escasez de dibujos, impresionante, y de fotos. Mira el procesador, la CPU, ahí dice CPU. Eso lo incrustan en esto que ya viene prefabricado, y esas paticas cuadran en eso. Y aquí ves otro integrado y aquí ves otro integrado. ¿Oíste? ¿Cómo se comunica esto con esto? Vos ves unos conectorcitos por acá. Esos son los buses. Entonces yo preguntaría, ¿oíste? ¿Esto es un integrado de memoria? Perfecto. Hay que llevar un dato de memoria al procesador. Entonces, cuando te digo que hay que usar el procesador, el bus, hay que sacar una energía eléctrica representada en voltaje que está almacenada acá y esa energía meterla en estos caminitos. Y mira que esos caminitos me llevan al procesador. O sea que la información que estaba acá la copiaron y queda almacenada aquí en el procesador. Ya el procesador con la instrucción hace las veces de la pila del procesador, de la pila de energía. El procesador tiene energía eléctrica, pero él está ahí mirando para el páramo. Si a mí no me ponen a hacer algo, yo no hago nada. Llegó la instrucción es como que le hubieran metido una pila al procesador adicional y el procesador se enciende a hacer cosas. ¿Qué? Lo que venga en la pila. Es increíble cómo se diseñó esto. En la misma fuente de energía que activa el procesador viene la información. Para mostrarles un ejemplo que también se aplica así. Cuando inventaron las redes de comunicaciones, estas empresas se metieron a tirar cables por todo el planeta para comunicar a las personas y a las empresas. Cuando llegó alguien y les preguntó, oiga, maná de pelotudos ustedes no se dan cuenta que ya hay una red inmensa tirada por todo el planeta que es la red de energía eléctrica. Ajá, y entonces, pues podemos meter datos por ahí. Ya están las redes tiradas por todo el mundo, porque estamos tirando más cable. Ve, vos tenés razón, loco. Empecemos a transmitir por el cableado que transmite la potencia eléctrica en cada país. Y eso es lo que se hace también ahora. Por eso, ISA pasó de ser un simple operador de distribución de energía, y simple puede ser una palabra muy abusiva de mi parte, a volverse una empresa de telecomunicaciones. Porque ISA dominaba todas las torres, o es dueña de todas las torres de transmisión eléctrica del país. Y resulta que eso es un medio de transmisión
para enviar los datos de las redes de las personas, no solo para electricidad. El ancho de banda que hay en eso es brutal, porque lo que necesita la electricidad del cable es muy poquito. El resto del cable queda libre. Entonces, mira, descubrimos que también lo que usamos para transmitir, lo que le da energía a las cosas, la vamos a usar para transmitir la información. Y es exactamente lo que ocurre en el computador. La instrucción que la transmitimos por los buses, por lo tanto los buses tienen que ser de muchísima calidad, porque le vamos a meter pilas, energizadores a mi procesador para que realice cálculos. Entonces necesito que el bus sea de altísima calidad. Pues esos son de oro. Entonces usted dice, profe, yo tengo un procesador de 32 bits. Entonces uno piensa, el bus que comunica cualquier pedazo del computador con el procesador debe ser de 32 líneas. Profe, ¿por qué no es de una sola línea y transmitimos en secuencia los bits? Porque a nivel del computador es más eficiente transmitir en paralelo. Adicional, que uno comprende el dato completo. Si uno fuera a mandar un dato de 32 bits, llegarían enviaditos de un solo bit si fuera en serial. Y entonces uno tendría que esperar al último bit para darse cuenta de cuánto vale el dato. Al mandarlo en paralelo, eso entra el dato completico al procesador. Entonces el procesador no se tiene que poner a esperar nada. Ya llegó el dato, muchachos, hagamos la fiesta, ejecutemos la instrucción. Espero haberle contestado, ingeniero. Sí, profe, lo que pasa es que era pensando en el bus, pues que también trae la memoria RAM, ¿cierto? Pero no estaba pensando en el bus que trae la board, pero ya le comprendo. Ok, perfecto, con mucho gusto. ¿Alguien más? A ver, yo dejo de compartir. Que arrancamos, que terminamos como temprano, pues si tienen alguna otra pregunta, con gusto. Okidoki, muchas gracias por asistir a clase, se cuidan mucho, nos vemos la próxima semana, muy amables. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Lo mismo. Permítanme La yo. grabación, por favor. Sí, eso es lo que iba a hacer en este momento, detener la grabación